Con 47 minutos, gracias por continuar con nosotros y lo prometido es deuda. Estoy encantado de recibir aquí al estudio a la doctora Esther Lieberman, genetista especialista en enfermedades raras del Instituto Nacional de Pediatría. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Girán, por recibirme. Hay muchísimas enfermedades que ni siquiera conocemos, que no se sabe aparte bien. Claro. De qué se trata y que muy poca gente en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, las padecen. ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son estas enfermedades, doctora? Girán, yo creo que es importante puntualizar que el término enfermedad rara lo que quiere decir es que es una enfermedad poco frecuente. Y por lo tanto, al ser poco frecuentes, muchos de nosotros las desconocemos. Lo que es muy importante con esto es que el profesional de la salud, la sociedad en general, tiene que estar alerta para poder diagnosticar cualquiera de estas enfermedades poco frecuentes de manera temprana para poderles dar el tratamiento específico. Claro. Y de esa manera darle al paciente un mejor pronóstico de vida. Hay varias enfermedades, sin embargo el día de hoy nos vamos a centrar en tres que serían como de las más raras o también, como lo acaba de decir, de las menos comunes, ¿no? La primera, ¿cuál sería? Mira, me gustaría decirte que hay más de 7,000 enfermedades raras. ¿7,000? 7,000 enfermedades raras, que comprende a millones y millones de personas. Eso es importante, porque uno piensa que por ser raro, entonces va a haber poca probabilidad de tener un paciente o una de estas enfermedades. Lo que pasa es que cuando ya juntamos a todos aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad rara, hay millones y millones de personas que en algún momento de su vida pueden tener una enfermedad rara. Okay. De estas enfermedades raras hay un grupo de enfermedades que son genéticas, son hereditarias, son complejas y tienen tratamiento, eso es lo importante. Justo lo que te iba a preguntar. Exacto. Si son dentro de que son enfermedades raras, si tenían una cura. Claro, algunas, cura como tal no, muchas de ellas sí, algunas no. Las genéticas desgraciadamente no se curan, pero se pueden tratar. Un ejemplo de esto serían las enfermedades lisosomales. Las enfermedades lisosomales son aquellas en donde al paciente le falta una enzima. Esta enzima, al no trabajar adecuadamente, lo que provoca es que se acumula una sustancia en todo el organismo y hay tratamiento para algunas de estas enfermedades lisosomales. La primera enfermedad lisosomal que se trató en el mundo fue la enfermedad de Gaucher, pero también podemos hablar de la enfermedad de Fabry o el síndrome de Hunter, que es la mucopolisacaridosis 2. Esta de Gaucher, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, la enfermedad de Gaucher, de entrada hay tres tipos. Uno más leve que los otros dos. Los otros dos son graves, son tempranos, tienen mal pronóstico de vida y de función. El primer tipo de Gaucher es la forma no neuronopática, no afecta el sistema nervioso central. Y esto es importante recalcarlo porque si bien la mayoría se diagnostican en la infancia, las formas atenuadas se pueden diagnosticar en la adolescencia o en el adulto. ¿Son los niños el grupo poblacional que más problemas tienen con estas enfermedades raras genéticas? Sí, yo diría que sí, es como el prototipo. ¿O es porque en esta etapa de la vida es donde se hace el diagnóstico? No, bueno, la mayoría de los pacientes se diagnostican en la edad pediátrica y por eso hay que estar alerta, porque además las formas pediátricas generalmente son las más graves, las que tienen peor pronóstico. Por ejemplo, un paciente con Gaucher va a tener el hígado y el vaso aumentado de tamaño, va a tener problemas de acúmulo de estos sustratos en los huesos. La forma leve no tiene manifestaciones neurológicas, que sí tienen las formas graves, y lo más importante es que por el tipo de célula donde se acumula este sustrato, el tratamiento es muy específico y muy efectivo. Es el prototipo de éxito de estas enfermedades lisosomales. Me llama mucho la atención en esta parte que es en la etapa pediátrica donde se hace el diagnóstico de estas enfermedades tan raras. Muchas veces estas enfermedades físicamente no tienen ninguna manifestación y es muy difícil de repente para las madres darse cuenta cuando su pequeñito está sufriendo de alguna de estas enfermedades. ¿Habría focos rojos de los cuales las mamás jóvenes que no tienen una educación médica pudieran distinguir cuando sus hijos pudieran tener alguna de estas enfermedades raras? Ya digamos que son 7,000.
enfermedades, 7,000, sí. ¿Cuáles serían los focos rojos que los padres tendrían que estar muy atentos en sus hijos? Mira, te voy a decir, Hiram, el foco rojo es que el profesional de la salud de cualquier nivel de atención esté sensibilizado a que sus pacientes, alguno de ellos pudiera tener una de estas enfermedades. Porque a fin de cuentas las madres tienen que llevar al pediatra, al médico, al centro de salud, a vacuna, a chequeo periódico. Entonces, el foco rojo, yo diría primordial de estas enfermedades es que el profesional de la salud tiene que estar sensibilizado de las primeras manifestaciones que se dan en alguna de estas Esta enfermedades. prueba de tamiz que se le hacen a los nonatos, no son a los recién nacidos. A los recién nacidos. ¿Sirve para detectar todas estas enfermedades raras, estas 7,000? La palabra clave es todas. En general, no todas las enfermedades raras son sujetas de estudio en el tamiz neonatal, muchas de ellas sí. Lo que se está tratando de hacer en un esfuerzo muy loable de la Secretaría de Salud y de los medios de salud es de ampliar el tamizaje neonatal en México, precisamente para detectar lo más posible estas enfermedades. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y aquí tiene su casa para seguir hablando de temas médicos. El placer fue mío. Muchas gracias. Hacemos...